Hábito que acaban de exponernos sus compañeros, este hábito de que es tan difícil porque es lograr una escucha empática. Eh, lo hemos escuchado en algunas ocasiones como hay que tratar de comprender antes de ser comprendido. Y bueno, hay una palabra que menciona el autor y que también mencionaron sus compañeras, que es la palabra empatía. Y bueno, la empatía, si la podemos definir de una manera breve, pero que sea como muy clara, es la capacidad de las personas para ponernos en los zapatos de los demás. Eh, Hay algo que es un reto para casi cada individuo, y es que cuando está escuchando a otra persona, tal parece que mm, tiene el impulso por decir lo que piensa inmediatamente. O sea, como somos seres emocionales, casi cualquier cosa que nos dicen con la que nosotros no estemos de acuerdo o algo que nos emociona, tenemos este impulso por intervenir y por decir lo que nosotros pensamos al respecto. Cuando alguien está diciendo algo y nos parece molesto, tenemos como el impulso casi de interrumpir y de avasallar ya con nuestro comentario. Tenemos también un impulso por opinar sobre lo que nos están diciendo antes de que nosotros tengamos incluso todas las herramientas. Y de ahí viene la palabra prejuicio, jóvenes, porque miren, de por sí hacer un juicio con los elementos es difícil. Por eso es que un juez en nuestra sociedad, con los retos que tenemos como sociedad, toma una relevancia enorme porque es el que decide quién tiene la razón. Un juez, para decidir quién tiene la razón, necesita tener todos los elementos a la mano, todos los elementos susceptibles de juicio. Y por eso es que debemos escuchar las dos partes o las partes involucradas en un conflicto para que cada uno tenga la oportunidad de decir lo que tiene que decir. Por eso es que casi cada constitución de un país libre, en la medida de lo posible, contempla esta posibilidad, la posibilidad de tener derecho de réplica, de decir lo que tú piensas al respecto, para que entonces el que toma la decisión, el juez, pueda tener elementos suficientes para emitir el juicio que sea lo más objetivo posible. Aún así, cuando alguien nos cuenta su versión de la historia, es común que nosotros nos pongamos como de su parte porque solamente estamos escuchando lo que se conoce como estamos viendo únicamente un lado de la moneda. Y por eso es que el prejuicio es tan dañino, porque el prejuicio es antes. Entonces, si hacer un juicio teniendo los elementos es difícil, imagínate lo complicado que es hacer un juicio si nada más tienes una versión de la historia. Si nada más tienes una versión de la historia, por lo tanto, el riesgo de que te equivoques es muy alto. Por eso es que el autor nos invita a que nosotros escuchemos sin la necesidad de opinar, sino más bien con la intención de comprender a la otra persona. Mencionaron algo importante que se conoce a veces también como parafrasear. Es decir, cuando tú estás escuchando a una persona que te está comunicando un mensaje, antes de opinar, digo, si dentro de la plática la persona o el interlocutor está esperando una opinión tuya, una recomendación que yo, la verdad es que la utilizo mucho en mi actividad, es repetir lo que la persona me comunicó para saber si lo que yo entendí es lo que la persona me quiso expresar. Porque muchas veces damos por hecho que nosotros ya entendimos lo que la otra persona dijo. Y si no estamos seguros de haber entendido correctamente, sobre eso hacemos el diagnóstico, que es el ejemplo que mencionó Fernanda sobre el médico. Así que este es un reto que a todos nos va a ayudar. Antes de opinar, repitamos lo que nos dijeron con nuestras palabras para ver si tenemos la validación de la persona. Si ya la persona dice sí, eso es lo que quise decir, entonces reducimos enormemente la posibilidad de equivocarnos al momento de emitir una sugerencia, porque
como que partimos de la misma base. Estamos convencidos de que nuestro interlocutor nos dijo algo y que nosotros lo entendimos bien. Y sobre eso, entonces, ahora sí, ya viene la retroalimentación. Aquí va otro consejo que el autor lo menciona y quiero hacer énfasis también, que es cuando nosotros estamos platicando con alguien más, tendemos mucho a hablar mucho acerca de nosotros mismos. Y rara vez ponemos atención a lo que la otra persona nos dice. Un buen ejemplo es el nombre. Cuando nos presentan a alguien, ¿sí o no les ha pasado que te dicen su nombre y al poquito tiempo es, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Por qué? Porque cuando te dicen el nombre tú ya estás pensando en otra cosa. Y esto es una barrera bastante complicada al momento de lograr una comunicación empática, porque como que todos estamos preocupados por lo que nos acontece a nosotros y todos tenemos nuestros propios intereses y sucede a menudo que cuando estamos hablando con alguien seguimos nosotros resolviendo cosas en nuestra cabeza, lo que nos impide poner atención a lo que nos están diciendo y pasa algo como lo que mencionaron sus compañeras. Al rato es, oye, a ver, ¿sí me estás escuchando? Y la otra persona probablemente te diga, sí, claro que sí, a ver qué acabo de decir. Y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, hablemos menos de nosotros mismos y escuchemos con atención. Aparte, hay un enorme aprendizaje cuando nosotros escuchamos con atención. Nos da un elemento de negociación importantísimo. ¿Por qué? Porque ya lo habían mencionado en el hábito de ganar, ganar. En una negociación el objetivo debe ser que las partes involucradas se encuentren satisfechas al concluir la negociación. Y tú vas a tener mayores posibilidades de realizar una negociación efectiva en la medida en la que sepas qué es lo que la otra persona quiere. Porque todos queremos algo. El problema es que si no pusimos atención a la plática, no vamos a saber qué es lo que la otra persona quiere. Y el problema es que vamos a querer negociar y vamos a nosotros a ofrecer algo que a lo mejor nos interesa a nosotros, pero que a la otra persona no le interesa. Y cuando no sabemos negociar es cuando las personas tratan de recurrir ya a la violencia, es decir, a obligar a que el otro quiera. Y el objetivo sería que la otra persona quisiera hacer algo porque tiene ganas de hacerlo. Y solo va a tener ganas de hacerlo en la medida en la que encuentre una buena razón. Y va a encontrar una buena razón si fuimos lo suficientemente hábiles para encontrar en lo que nos platicaba qué era lo que era interesante para esta persona. Ya para ir concluyendo, la comunicación no verbal es súper importante. Mencionaban sus compañeras también que parte de la comunicación es, pues obviamente el lenguaje. Pero miren, hay otra cosa que vimos en clase también, que es el paralenguaje o paralingüística, que es la manera en la que decimos las cosas. Porque es diferente un sí a un sí. Es diferente un ya a un basta, ¿sí? Hay veces que nosotros podemos decir un sí y que puede interpretarse como un no por la manera en la que lo decimos porque titubeamos. Y también un no que puede interpretarse como un síguele por la manera en la que lo decimos. Entonces, por eso es que al momento de expresar nuestras palabras, tenemos que ser muy asertivos. Y la comunicación no verbal, que es también nuestra postura, nuestras expresiones faciales, nuestros ademanes, todo esto complementan el mensaje. Por eso es que dice el doctor Mehrabian, que fue uno de los pioneros en hacer estudios sobre la comunicación no verbal, mencionó que solamente el 7% de nuestra comunicación es transmitida efectivamente a través del lenguaje y el otro 93% es transmitido a través de nuestra comunicación no verbal, que es, bueno, la manera en la que decimos las cosas, nuestra postura, nuestros ademanes y nuestras microexpresiones faciales. ¿Por qué creen que es lo peor que pueden hacer es tratar de arreglar una situación importante, emocional, a través de un mensaje de WhatsApp o cualquier tipo de mensajería instantánea? Porque solamente están leyendo
y en la lectura a veces una coma, un punto que no se puso, hace que nosotros tengamos una idea distorsionada de lo que la otra persona está pensando o está sintiendo, porque no estamos viendo sus reacciones cuando nosotros decimos algo. Y por eso es un lugar perfecto para malas interpretaciones y para que los problemas, en lugar de resolverse, se vuelvan más serios. Y bueno, jóvenes, si nosotros queremos ser mejores comunicadores y queremos ser más empáticos, lograr una mejor sintonía con las personas, bueno, yo recuerdo que mi abuela y mi madre, mi abuela en paz descanse y mi madre dicen algo que es: las palabras conmueven, mas el ejemplo arrastra. Y esto tiene que ver con el ethos que mencionó Judith, porque el ethos está relacionado con tu credibilidad personal, es decir, con tu integridad y con tu congruencia, de tal manera que las personas han sembrado esta integridad y esta credibilidad personal, pues cuando dicen las cosas, casi las personas que los conocen no les van a pedir pruebas de lo que están diciendo, porque ya se han ganado una credibilidad total, o cuando menos con un alto grado de certeza. Y esto no significa que nosotros siempre aceptemos como una verdad lo que una persona con credibilidad dice. No, lo que estoy diciendo es que si nosotros queremos desarrollar mejores habilidades para comunicarnos y para influir, tenemos que invertir primero en nosotros y tenemos que convertirnos en el tipo de persona que es congruente lo que dice con lo que hace.